a todos. Hoy vamos a entrar en el apasionante mundo de los detectives privados y de la criminología. Y tenemos para eso un invitado de excepción, David Rodrigo, que es detective, criminólogo y fundador de la agencia de detectives DRC. Bienvenido al podcast. Así es, todo un placer estar contigo aquí, David. Siempre me ha llamado la atención, ¿qué es lo que hace que alguien se inicie en la carrera de detective? Porque no es una de las carreras más comunes cuando uno va a elegir, bueno, pues oye, médico, periodista, doctor, muchas cosas, ¿no? Pero detective no es de lo más usual. Correcto, yo diría que la clave es tener esa esencia investigativa, esa esencia de querer resolver, de querer curiosear, de querer indagar y, en definitiva, pues eso, de profundizar en investigaciones, en encargos. Yo creo que eso es fundamental, tener esa inquietud. Y sin embargo, me da la sensación de que la imagen que tenemos los mortales de los detectives es un poco Hollywood, ¿no? No debe ser muy cercana a la realidad. Totalmente. Digamos que la influencia de Hollywood a nivel, y ya no solamente de Hollywood, sino de la propia literatura, de los libros de Agatha Christie, Sherlock Holmes, ya vamos a la figura de Colombo, por ejemplo, Dick Tracy. Digamos que todo eso ha influenciado en generar una distorsión sobre la verdadera imagen del detective, porque, como veremos, imagino, a lo largo de la charla, no tiene nada que ver esas figuras, y mucho menos, por ejemplo, el inspector Gadget, ¿no? Sí, que alguna vez mis amigos o conocidos y demás me lo dicen, el inspector Gadget, no, lógicamente no tiene nada que ver con la realidad. El detective privado es una figura totalmente regulada, con unas competencias muy, muy claras, que nos diferencian mucho de qué competencias tiene, por ejemplo, la seguridad pública, la policía, la Guardia Civil, y qué competencias tenemos nosotros. Aunque ambos, Policía Nacional, Guardia Civil, Guardia Civil y detectives, pertenezcamos al Ministerio del Interior. Pero ¿y cuándo va uno a un detective en vez? Porque la tendencia es, oye, tengo cualquier problema, voy a la policía. ¿En qué momento uno dice, bueno, voy a ir a un detective privado? Bueno, yo creo que para eso hay que entender qué competencias tiene un detective privado. Un detective privado es la única figura legal habilitada para realizar investigaciones privadas. Es decir, todo lo que esté vinculado al ámbito privado, es decir, todo lo que sea, por ejemplo, de fondo laboral, mercantil, financiero, conyugal, las famosas infidelidades, temas de familia, pensiones compensatorias, pensiones alimenticias, todo eso que, si te das cuenta, está con un fondo privado, no tiene nada que ver con un tráfico de drogas, con un asesinato, con cosas que persigue de oficio las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues todo lo contrario, todo lo que es ámbito privado es susceptible de investigación por parte de un detective privado. ¿Y hay un título? Perdona la ignorancia. ¿Se obtiene un título? ¿Cómo te formaste para llegar a ser un detective privado? Pues mira, para ser detective tienes que estudiar una educación superior, es decir, una titulación universitaria. Yo llevo ya 15 años en el sector, por lo tanto soy del plan antiguo, ¿no? Ahora mismo ya hay grados con mención a detective, pero cuando yo me lo saqué a través de un título propio con criminología. Y luego amplié la parte de criminología a licenciado en criminología. Por lo tanto, digamos que soy licenciado en criminología y diplomado en investigación privada. La actualidad, ahora mismo, para el que se interese académicamente por cómo puedo ser detective, nos lo encontramos en muchas universidades, tanto públicas como privadas, tipo grado con mención a detective, o lo que se podría conocer como una especie de doble grado. Realmente es un grado con mención a, por ejemplo, criminología con la mención a detective, con esa posibilidad que te habilita como detective, derecho con detective, bueno, un poquito eso. Y luego hay dobles grados con menciones también, criminología, derecho y detective. Es un poco esa combinación. Has citado algunas de las cosas que se investigan cuando eres detective. Voy a hacer una apuesta. O voy a lanzarme a la piscina para decir que quizá la que has mencionado de infidelidades debe ser, si no la mayor, en el top 3 de las que más te solicitan. Pues siento decepcionarte. Vaya, he fallado. La verdad que además no has acertado nada, ni te has acercado. El 80% de nuestros clientes, ¿vale?, en el ámbito de la investigación privada, y si quieres ahora te explico cómo funciona sobre todo nuestra agencia, porque está estructurada como en 3 vertientes, pero dentro de la investigación privada, que es sobre todo de lo que vamos a hablar, nuestros clientes principalmente son empresas, ¿vale? ¿Qué investigamos? Por ejemplo, para una empresa: bajas laborales, competencias desleales, fugas de información, absentismo laboral,
bueno, todo lo relacionado, como ves, con fondo económico, ¿no? Sí. Las infidelidades, como te digo, y además aquí puedo hablar por todo el sector. Lógicamente yo aquí vengo en mi propia representación, pero sí que es verdad que hay determinadas cosas generales de las que uno puede responder a nivel general, ¿no? Y las infidelidades te puedo decir que son una serie de temas que la verdad han descendido bastante a nivel general. No trabajamos tanto infidelidades. Hace años a lo mejor habría algún despacho a nivel nacional que publicitaba sobre todo el tema de infidelidades, pero ha bajado mucho. Y también todo esto tiene que ver, David, por el hecho de que al final, ¿qué es lo que ganas sabiendo que tu mujer o tu novia te pone los cuernos? ¿Qué es lo que ganas? Realmente, simplemente lo que buscas es información, pero no generas un rendimiento económico. Sin embargo, en una empresa, si tú investigas una baja laboral donde tienes un trabajador, imagínate, con 60.000 euros de indemnización por antigüedad, te gastas 3.000 en el detective, 3.000 en el abogado, fíjate el rendimiento si le despides de forma procedente. Claro, sí, Ahí está. es donde está el dinero. Y es verdad que en el caso de las infidelidades muchas veces no se prefiere no saberse, ¿no? Correcto. Además, son trabajos que, sinceramente, yo prefiero trabajar con empresas. ¿No te gusta cuando te hacen un encargo del otro tipo, no más personal? A ver, es verdad que ahora ya con la trayectoria que tenemos en la agencia sí que nos podemos permitir un poquito ya elegir a los clientes y sobre todo tenemos todo nuestro target centrado en empresas, ¿vale? Pero si me llega alguien, sobre todo especialmente, oye, pues un conocido, yo que sé, el amigo de un abogado, tú mismo imagínate que me dices, oye, tengo un conocido que tiene un problema familiar, oye, pues claro que lo vamos a hacer y la respuesta operativa será buena, pero lógicamente son temas de fondo emocional. Entonces, todo lo que sea de fondo emocional genera una responsabilidad extra, ¿vale? Porque te voy a poner un ejemplo. Imagínate una infidelidad en Navidades, por ejemplo, que tenemos normalmente un pico importante de contrataciones por infidelidades. Digamos que sería la época del año donde más... Es curioso eso, en Navidad. Por las cenas de empresa. Claro. Claro, compañeros de trabajo, que si hay tonteo, que si no hay tonteo. Oye, quiero ver cómo se comporta mi pareja en la cena de empresa porque sospecho de que tiene una cierta relación especial con este compañero de trabajo. Pum. Entonces, tenemos una bala esa noche. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Por lo tanto, si tú fallas de algún modo, el cliente se va a sentir decepcionado. Y sin embargo, cuando digo fallas, me refiero a que a lo mejor tú operativamente sí que has respondido muy bien, todo lo has diseñado estupendamente, la vigilancia y seguimiento lo has ejecutado correctamente, etcétera, pero no ha ocurrido lo que el cliente se esperaba que ocurriera. Pero casi se llevaría una alegría si no ha ocurrido nada. Sí, pero claro, yo no sé, eso lógicamente es algo muy subjetivo y muy personal de cada uno. Yo no sé si lo que tú prefieres es que haya infidelidad o que no la haya, ¿sabes? Por lo tanto, esa responsabilidad extra que te comento de decir, oye, encima, aparte de jugar con una empresa, juegas con su dinero, ¿no? Fondo económico, pero con un cliente de este tipo estás jugando también un poquito con sus emociones. Y por eso hay una presión añadida, a eso me refiero. Claro, y debe haber mucha contradicción, porque al final, en una resolución, puedes afectar a esa familia, que puede tener hijos, o sea, las consecuencias de ese trabajo pueden ser importantes, ¿no? Eso es, y además te digo más, el hecho de que alguien sea fiel o infiel a una persona no tiene repercusión jurídica, no la tiene desde un punto de vista... En cuanto a un divorcio, desde un punto de vista económico, cuando tú te separas, porque alguien te sea fiel o infiel, no se van a repartir más bienes hacia un lado u otro, ¿no? Pero sí que se invierte en información. Te pongo un contexto que es muy habitual. Parejas que a lo mejor llevan 20, 30 años casados, con hijos que ya están creciditos y que le dicen, mamá, estás loca porque papá no te es infiel. Y la mamá lo que quiere, y por eso nos contrata, es saber y demostrar, ya no solamente, porque ella lo puede tener clarísimo, pero lo que quiere es demostrarle a sus hijos que quien ha roto una relación de 30 años de casados no soy yo, es tu papá. Y se lo voy a demostrar no solamente a ti, hijo mío, que no me crees, sino también se lo voy a demostrar a mis suegros. Y por supuesto que se pueden romper familias.
Cuando hablas de vigilancia y de seguimientos, yo me imagino que con toda la tecnología esto ha tenido que evolucionar mucho y facilitar mucho el trabajo de un detective como tú. Totalmente. A ver, lógicamente, cuando yo hablo con compañeros, incluso ya te digo veteranos, antes de que yo fuera detective, y me dicen bueno, pues que se hacían unos ingenios, que tenían un ingenio para poder llevar simplemente por la calle su propia cámara, que a lo mejor tenían que meterla dentro de un papel de periódico o de una caja de zapatos. Todas esas cosas han evolucionado. Nosotros ahora mismo, en nuestra generación, yo mismo lo he vivido desde hace 15 años cuando empecé hasta ahora, ya ha habido una evolución. Simplemente en cuanto a dispositivos, las cámaras han evolucionado. Ahora tenemos mejores cámaras ocultas ya. Tenemos cámaras que se integran en botones, en relojes, en gafas. Por ejemplo, las gafas de hace 15 años, 12, 13, 14 años, las gafas cámara oculta de hace 12, 13, 14 años, se les veía el dispositivo aquí. Ya, no aquí. Era no se disimulaba muy bien con ella. Y ahora mismo, el otro día, creo que ha sido antes de ayer, me ha enseñado un compañero unas gafas, un compañero que trabaja en nuestro equipo, unas gafas, y digo, increíbles. No se nota es absolutamente imposible nada. saber que eso lleva una cámara. Son súper finas, súper diseñadas, súper trabajadas. Ese proceso de vigilancia, claro, requiere mucho trabajo, son muchas horas, el seguir a alguien, ver qué hace. Me imagino que para alguien que quiere contratar a un detective privado, barato no debe ser. Hombre, mira, nosotros tenemos una máxima que sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo vamos a terminar. Por lo tanto, yo más o menos puedo establecerle al cliente una orientación en base a, antes del inicio del servicio, a la preparación operativa del servicio, en base a ese briefing, le puedo orientar de más o menos cuántas horas podemos llegar a estar en un día determinado haciendo una vigilancia, pero luego esas horas se pueden extender. En cuanto al precio general, te puedo dar precios. Mira, a nivel nacional, estamos hablando de que el precio del detective privado por hora está entre 60 y 80 euros la hora, aproximadamente. Luego ya queda a criterio de cada uno si esto es caro o es barato. Desde mi punto de vista, es muy barato. Y si quieres te lo razono. ¿Por qué? Sí, porque es barato. Porque es barato. Mira, yo puedo entender que a nivel de una infidelidad, a nivel familiar, pueda ser un esfuerzo económico. Pero cuando a ti una empresa te contrata, y como te comentaba antes, tengo un trabajador de baja laboral que me está generando una serie de perjuicios, ya no solamente logísticos de que a cambio de que él no esté trabajando, tengo que poner a otro, lo que me supone otro coste, alguien que le sustituya. Y luego encontramos muchos trabajadores que están de baja laboral, que además el empresario se encuentra completamente desprotegido, porque tú no puedes despedir a alguien que está de baja, por la famosa nulidad, ¿no? No puedes despedir a alguien. Entonces, más eso, aparte de todo esto, nos encontramos con que, como te decía, lleva, imagínate, 15 o 20 años de antigüedad, le corresponden 30, 40.000 euros, lo que sea de antigüedad. Al final, si tú te gastas 3.000, 4.000 en un detective, más lo que te pueda suponer el abogado, como decía al principio, el rendimiento es absoluto. O sea, ¿es caro o es barato un detective por 60, 80 euros la hora? Desde mi punto de vista, no. Y te estoy hablando del ámbito laboral. Pero si te hablo del ámbito familiar, donde nos contrata una madre preocupada porque su padre, el ex, cuando le toca la guardia y custodia de los niños, maltrata al menor, lo deja solo en casa, no le cuida, lo deja con los abuelos y él se va de fiesta. ¿Cuánto vale un hijo? ¿Es caro o barato un detective? Sí, no le pones precio. Hay cosas que no tienen precio, ¿no? Vamos a ir al tema laboral y luego ya vamos al familiar, porque hablas de gente que finge tener un problema que le impide ir a trabajar, ¿no? Y a ti te contrata un empresario y te dice, oye, yo sospecho de esta persona, ¿no? Y creo que os habéis encontrado gente que está de baja pero jugando al fútbol, está de fiesta. Es muy común esto.
absolutamente de todo. Es bastante común. Tienes que entender también, David, que vivimos en el país de la picaresca. Sí, eso es verdad. Yo Desde tengo arriba hasta abajo. Sí, sí, totalmente. Porque muchas veces criticamos mucho a los políticos, Sí. que golfos son y demás, pero luego hay que ver lo que cada uno hace también, ¿no? Claro, sí. Además, esa característica de picaresca la tenemos impregnada, como tú bien dices, desde arriba hasta abajo, porque si los que te gobiernan no nos dan ejemplo... Dices, ¿para qué voy a hacer? Yo voy a ser el más honesto mientras todos los demás se lo llevan crudo, ¿no? Efectivamente. Entonces, absolutamente vemos de todo. Te podría hablar de muchísimos... Cuéntame un caso que te sorprendiera. Que me sorprendiera. Bueno, mira, este mismo verano pasado teníamos un empleado de baja laboral y le pillamos corriendo tenía una lumbalgia y le pillamos corriendo los toros los 3-4 días de las fiestas de su pueblo, le pillamos. Unas tomas increíbles. Lógicamente está despedido. Y claro, cuando tú le presentas eso al empresario, claro, lo despide y está justificado, es un despido ya entonces justificado. Correcto. Y es un dinero que el empresario se ha ahorrado, ¿no? Sí, ojo, y lo intentan luchar, ¿eh? Lo intentan luchar porque al final siempre se dice, bueno, es que desde un punto de vista médico, la movilidad que tiene subiendo las talanqueras, ¿no? en los encierros no... Vamos a ver, no es incompatible. Si puedes hacer un encierro, creo que ir a trabajar... Evidente. Y hay casos, me imagino, también, vamos a poner a los buenos también, ¿no? Gente de la que se sospecha a lo mejor y realmente son gente que no puede ir a trabajar, o de esos no tienes tantos. Sí, lo que pasa que también te digo algo. Mira, cuando un cliente nos llama es porque tiene unas sospechas bastante fundadas. ¿Vale? No viene con simplemente oye, no es que he oído un rumor, es que el compañero tal. Viene con sospechas bastante fundadas. Entonces, normalmente todos los trabajos que solemos realizar suelen tener éxito en ese sentido, pero ya no solamente por mérito nuestro, que también porque la respuesta operativa tiene que ser buena, porque si no consigues material probatorio, luego no puedes conseguir tus objetivos. Pero sí que es verdad que muchas veces tenemos clientes que ya nos facilitan, no todos, ¿no? Pero tenemos clientes que ya nos facilitan, oye, pues mira, tenemos a este trabajador que está de baja laboral y resulta que en su pueblo está trabajando, haciendo chapuzas en el pueblo en un taller mecánico clandestino que tiene. Estoy recordando un tema que tenemos ahora mismo, por ejemplo. Ya. Y en el caso de las empresas que te contratan, me imagino que también habrá un intento, y yo no sé hasta qué punto esto es legal o no, ¿no? De conocer secretos de otras empresas. ¿Cómo conocer secretos? Cuando dos empresas están compitiendo, sí, el saber qué está haciendo la otra empresa, qué planes tiene, sí, ¿eso sería legítimo? Sí, vamos a ver. Esos serían planes ya de inteligencia empresarial. Estaríamos hablando de, vamos a ver cómo trabaja la competencia para poder competir con ella. Vamos a tener un control de sus proveedores para ver si nosotros tenemos mejores proveedores o no, o tal vez tengamos que fichar a sus proveedores. Esto lo tenemos, control de calidad, esto lo trabajamos, sobre todo lo trabajamos con multinacionales, empresas que tienen franquicias y quieren controlar a ver si sus determinadas franquicias trabajan bien, o sea, control interno de la propia empresa. Pero eso que dices también existe, es decir, vamos a investigar a la competencia. Es legal siempre y cuando tus acciones como detective privado sean proporcionales, necesarias e idóneas, que ahí ya nos tenemos que remitir a la Ley de Seguridad Privada, que es la que nos regula. O sea, yo todas esas acciones, si a mí el cliente me encarga, quiero investigar a la competencia porque me interesa ver qué proveedores tiene, pues yo tengo que hacer gestiones que se adecúen a eso. No puedo hacer otras cosas que ya pues estén fuera de ese objetivo, ¿no? Pero supongo que te piden a veces cosas que no puedes hacer, ¿no? Muchas veces. Muchísimas. No te exagero, pero todas las semanas tenemos que rechazar como unas 15 o 20 personas. ¿En serio? Personas que te llaman, oye, quiero pinchar el teléfono de mi expareja o quiero pinchar el teléfono de mi actual pareja. Y a la gente la tienes que estar explicando, oye, mira, es que existen derechos fundamentales, el secreto del derecho, el derecho a la intimidad y el secreto a las comunicaciones, son derechos fundamentales. No podemos vulnerarlo. O sea, es que esto no es la CIA y aparte no, es ilegal lo que estás pidiendo.
¿Y dónde están los límites? Me imagino que está en la ley, que está regulado, ¿no? Lo que podéis hacer, lo que no podéis hacer, pero también habrá momentos, casos donde haya una sombra ahí, ¿no? Donde no esté tan claro el límite y qué puedes hacer, qué no puedes hacer, o es algo blanco y negro. Mira, normalmente sí que ocurre bastantes veces eso, lo de estoy en una escala de gris, estoy ahí, no sé si esto puede ser legal o puede ser ilegal. Mira, cuando tenemos dudas, y además esto yo lo recomiendo a los detectives privados que nos puedan estar escuchando, consultemos a nuestra unidad territorial. Nosotros estamos regulados por la Ley de Seguridad Privada, que pertenece al Ministerio del Interior, y Policía Nacional es quien nos regula. Provincialmente tenemos una unidad territorial. Oye, ¿tenemos dudas de que esto sea legal o ilegal? Vamos a consultar. Hay veces que las propias unidades territoriales ni se aclaran y tienen que estar preguntando a la Unidad Central de Seguridad Privada que está aquí en Madrid, ¿vale? Pero digamos, para curarnos en salud lo ideal sería eso, hacer esa consulta. Luego, por otro lado, yo cuando veo que algo está fuera de... O sea, sobre todo carece de sentido común, o veo que puede haber una segunda intención, si puedo no le hago el tema, lo trato de evitar. Ante la duda, eso es. Prefieres no hacerlo, ¿no? Totalmente. Tú ten en cuenta que puedes recibir una llamada de, oye, necesito localizar a esta persona que me debe dinero. ¿Y quién te debe dinero? No, es que es mi exmujer. Y claro, luego resulta que esa persona tiene una orden de alejamiento, ¿sabes? Contigo, o sea, te tiene interpuesta una orden de alejamiento. Entonces, ese tipo de cosas ocurren, nos llaman con segundas intenciones. ¿Qué es lo peor que te han pedido? ¿Qué es lo peor que me han pedido? Mira, recuerdo, además esto es hasta anecdótico y gracioso a su vez, ¿no? Porque se me sentaron en el despacho a 3 personas, una mujer mayor, avanzada de edad, con su hija y su yerno. Se me sientan delante y básicamente la mujer, la anciana, probablemente por desconocimiento o tal vez por atrevimiento, me decía básicamente que quería pegar una paliza a alguien, ¿sabes? Sí. Algo sorprendente. Y claro, la situación graciosa era ya que la hija le decía, mamá, es que te he dicho que estas cosas no, ya te he dicho que no se puede, que no tal. El yerno lo mismo, una vergüenza increíble. Claro, ¿cuál es mi función ahí? Hacerla entender que está hablando con un detective privado, que está regulado, que pertenecemos al Ministerio del Interior y que tenemos obligatoriedad de comunicar un delito de ese tipo. Cuando alguien te propone un delito, tienes que comunicarlo, claro. Eso es. Realmente... A ver, es verdad que luego se le acompaña un poquito lo que ocurre con los abogados, el secreto profesional. En el ámbito nuestro se llama deber de reserva profesional. Por lo tanto, todo lo que ocurra en esa reunión queda en esa reunión. Otra cosa es que se consume o que yo vea que un delito se está consumando. Eso sí que tengo obligatoriedad de comunicarlo a Guardia Civil, Policía Nacional, a quien corresponda. Pero en este caso podríamos decir que era una pseudotentativa, ¿no? No tentativa consumada, pero sí un intento de proposición de... Y evidentemente dije, señora, entienda esto. De hecho, yo la hice ver, mi obligación sería ahora mismo llamar a... Y la mujer, lógicamente, se quedó con una cara loca. ¿Y algo muy extraño que te hayan pedido? Algo muy extraño, muy extraño. Mira... Yo tengo una especialización, que no sé si lo hemos comentado. Dentro del ámbito de la investigación privada, de los detectives, existen diferentes tipos de detectives. Existen los detectives expertos en robos, en accidentes de tráfico, en incendios. Desapariciones, me imagino. También. En desapariciones, en investigaciones económicas. Luego, si quieres, comentamos el tema de las desapariciones, que es muy curioso. Y entonces, nosotros tenemos una especialización que es la recogida de desechos biológicos y muestras forenses. Esto me viene de la influencia de la criminología y a su vez de la influencia de la criminalística, de las ciencias forenses. ¿Vale? ¿Qué es esto de la recogida de desechos biológicos? Es decir, yo te hago un seguimiento, tú tiras una colilla al suelo, yo recojo esa colilla
y con esa colilla, bajo su correcta procedimentación, cadena de custodia, correcto soporte, todo, yo con eso lo mando a un laboratorio y comparo con ver si, por ejemplo, hay dudas sobre si eres el padre o no de un determinado niño, pues comparamos si eres el padre o no, ¿no? Es una prueba de ADN. Lo mismo ocurre con las sustancias estupefacientes. Vamos a ver si en esa colilla, dentro de la saliva que hay impregnada en esa colilla, hay cocaína, THC, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que...? Te voy a decir una de las cosas más raras que he podido hacer. En las fiestas de un pueblo, en mitad del típico baile de la plaza de pueblo con la orquesta y tal, seguir a un investigado que se fue a un callejón, pues ya sabes, donde todo el mundo se intenta acercar a mear, tal, y luego ya vuelves a la fiesta. Seguirle y luego ya pues con un hisopo donde mea, en la pared donde mea, con un hisopo hacer un frotis y recoger ese desecho biológico, meterlo en el hisopo, tal, y mandarlo a analizar. Es una de las cosas, se me acaba de ocurrir que... ¿Y eso es para una paternidad o para qué? Porque... No, en ese caso era para detección de sustancias estupefacientes. ¿Vale? Que las familias muchas veces quieren saber si un hijo está drogándose o lo que sea, ¿no? No, en este caso era un tema de guarda y custodia de familia. Tenían unos hijos en común y lo que querían era quitarle la guarda y custodia al padre, en este caso, porque, como te digo, pues se sospechaba que fuera adicto a sustancias y demás. Y bueno, de hecho en ese caso se consiguió, a través, sobre todo en medidas provisionales, se le quitó ya la guardia y custodia. Has mencionado el tema de la paternidad, gente que duda, quiere saber si un hijo es suyo o no. ¿Esto es común? Sí, te diría que sí. Ah, sí, es curioso, ¿no? O sea, sí. Mucha gente que no está segura de si su hijo es su hijo. Sí, y además, mira, nosotros, por ejemplo, tenemos un servicio que ni siquiera llega a ser tan complejo como esto de vigilancia, seguimiento, donde aparece la figura del detective y luego aparece, cuando yo recojo con el hisopo y demás, o recojo la colilla, aparece la figura de ese perito especializado en la recogida de desechos. Nosotros tenemos otra cosa que es muy curiosa, que es que ofrecemos FTAs, que se llaman. Es decir, viene el padre con su hijo recién nacido, o de pocos años, lógicamente, que el niño no se entere mucho, y directamente viene al despacho y le hacemos una prueba rápida, para que todo el mundo lo entienda, con una FTA, es un sobrecito donde impregnamos la correspondiente saliva de cada uno y lo mandamos al laboratorio. Hay padres con dudas. O sea, los padres se presentan en tu oficina con el hijo diciendo, dígame usted si este hijo es mío. Eso es. Y nosotros facilitamos sobre todo esa transición de que tengas que ir a un laboratorio, donde sea, Madrid, Barcelona, donde sea. Entonces, facilitamos toda esa cadena de custodia, lo hacemos todo, por si luego a lo mejor necesitas eso para un procedimiento judicial. No debe ser fácil comunicar algunas resoluciones de tu trabajo. Por ejemplo, a un padre decirle, no, no es tu hijo. No, no es fácil. Además, existe mucha ansiedad, normalmente. Porque claro, yo mando eso al laboratorio. Y cuando yo lo mando al laboratorio, tengo que esperar unos 15-20 días. Y cuando el laboratorio me responde, yo ya te doy la resolución. Automáticamente, durante todos esos 15-20 días, normalmente tienes al padre preocupado. Oye, en cuanto tengas la resolución, antes de que me hagas tú tu informe, me da igual, comunícamelo. Dímelo. Sí. Fácil no es, claro. Claro, pasará en ese caso y en todos los que son negativos, ¿no? Ya sea una infidelidad, ya sea un caso de drogas, el comunicarlo, y me imagino que hay que hacerlo de la manera más sensible posible, ¿no? Intentar empatizar y demás. En el caso de las muestras, ¿no? Que dices que es una de vuestras especialidades y demás. ¿Los laboratorios son totalmente fiables? Es decir, no hay posibilidades de contaminación, de resultados que sean erróneos. Mira, en nuestro caso trabajamos con un laboratorio que es totalmente fiable, está certificado y en ese sentido sin ningún problema. La clave de todo esto, fíjate, y donde se están tirando pruebas, es en el
en todo lo relacionado con la cadena de custodia y con la recogida. La parte previa, más que preocuparnos del Una laboratorio. vez que está en el laboratorio está seguro. Podríamos decir que sí, Pero eso es. puede haber una contaminación en el proceso desde que lo recoges hasta que lo llevas. Eso es. Mira, hay detectives, por eso te decía lo de las especializaciones, la importancia de estar especializado en una cosa o en otra. La diferencia entre que hagamos nosotros esta parte y la haga otro es que nosotros sabemos en qué soporte recogerlo. No es lo mismo recoger un pelo que recoger orín de la pared, que recoger una colilla. Yo no sé, hay que meterla o en cartón o en plástico o en una torunda, lo que sea. Más luego, todo eso debe de ir acompañado bajo una correcta cadena de custodia. Eso es clave. Y ahí muchos compañeros fallan, ¿vale? Entonces, eso puede provocar un defecto de forma, un defecto en el procedimiento que te tira la prueba. Porque además hay que entender sobre todo qué buscamos con estas pruebas, especialmente las de ADN. Buscamos generar una duda razonable en su señoría para que luego obligue al investigado a que se haga una prueba de paternidad de oficio ya solicitada por el juzgado. Aquí nos podemos encontrar casos famosos como lo de Julio Iglesias, Pepe Navarro, todos estos que han sido Casi todos se niegan a hacerse la prueba. Claro, sí, pero si te lo manda un juez ya no puedes... Claro, y si vosotros antes, previamente, tienes la prueba, claro, eso puede ayudar al juez a tomar esa decisión. Es la motivación, es el input. Al final tú tienes en cuenta que el detective privado está habilitado para seguirte por la calle. Es la única figura legal habilitada para poderte seguir por la calle e investigar. Supongo que la gente que viene con dudas de paternidad será el momento en el que ese niño crece y dice, no se parece nada a mí. Bueno, sí, y sobre todo porque a lo mejor existen dudas de que pues simplemente existe una infidelidad, de que en el momento de que ha nacido tu hijo, tu pareja en ese momento ha estado con varios. Y digo con varios porque me estoy acordando de un tema en el que existían sospechas de 3 personas. O sea, 3 posibles padres. 3 posibles padres. De una madre. Eso es. ¿Y ese es un caso que os llegó a vosotros? ¿O? Eso es un caso que nos llegó a nosotros y de hecho, cuando nos llega, te cuento el caso, nos llega una madre, preocupada o no, ¿vale? Pero bueno, nos llega y nos dice que, bueno, pues tiene un hijo y quiere saber quién es el padre de su hijo. ¿Qué ocurre? Que tiene dudas entre 3 personas. Y claro, cuando nosotros hacemos el briefing, la preparación operativa del servicio, yo le digo, bueno, vamos a empezar por el que más posibilidades tenga de ser el padre. Bueno, pues nos dio el nombre de uno, luego el de otro y luego el de otro. Al final era el del tercero, ¿vale? O sea, el que menos posibilidades menos posibilidades tenía, efectivamente. En este caso la clienta es la madre, la mujer, y me imagino que también esto puede estar relacionado con una solicitud luego de mantenimiento, ¿no? Correcto, sí, que ahí luego pues viene esa parte que a lo mejor puede ser ya humanamente más cruel, ¿no? Decir, oye, ¿con qué objetivo quieres esto? ¿Con el objetivo de informar al progenitor de que tiene un hijo o con el objetivo de sacar una pensión alimenticia? Que a veces ocurre y existen estos objetivos. Quizá una de las partes más angustiosas, yo creo, de un trabajo en detective desde el punto de vista de los clientes debe ser las desapariciones que antes mencionábamos, ¿no? Una familia en la que desaparece su hijo. Estaba leyendo algunos datos. El año pasado se investigaron más de 16.000 desapariciones en España. Más de un centenar eran niños. Claro, yo imagino que una parte importante son gente, pues eso, un chaval que se ha ido a pasar la noche a algún sitio y que aparece, pero luego hay los que no aparecen, ¿no? Supongo que cuando llegan a ti ya están en un proceso en el que ya ha pasado un tiempo y han ido a la policía, no han encontrado una solución y quieren reforzar esa investigación. Eso es. Tal cual has explicado es tal cual, es así, porque la mayoría de las desapariciones de esas 16.000 que se hayan podido investigar son voluntarias.
Chavales que salen el fin de semana y no vuelven hasta dentro de 3 días desmadrados, ¿no? Por decirlo así. Esto ocurre, pero luego hay desapariciones en las que cuando llegan a nosotros la familia ya ha agotado esos recursos públicos, por decirlo así, y se muestran desesperados. Y además se muestran indefensos ante la situación de que su hijo o hija sigue sin aparecer, lleva meses sin aparecer y quieren una alternativa. Y la alternativa es llegar a un detective y que el detective trabaje. Y además, esto es uno de los casos, o sea, las desapariciones, en los que es compatible que fuerzas y cuerpos de seguridad trabajen y paralelamente nosotros trabajemos. Y en el caso de las desapariciones, imagino, hablo desde la ignorancia, que lo que hagas al principio es muy importante, ¿no? No demorar mucho la solicitud de ayuda tampoco, para que las pruebas estén más presentes, digamos. Sí, lógicamente, dentro de una desaparición, las primeras 24 horas son clave. Sí que es verdad que ese tipo de desapariciones a nosotros no nos llegan, porque claro, para eso están la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, genera denuncia, y dentro de esos primeros meses, por decirlo así, lo va a trabajar todo policía. Nosotros no nos llega nada de esto. A nosotros cuando nos llega es cuando, como te digo, pasan meses. Y uno supondría que la policía tiene más medios, ¿no? ¿Qué es lo que podéis aportar vosotros que no puede aportar la policía en una investigación de una desaparición? Me encanta esta pregunta porque además yo alguna vez he comentado con algún policía y hemos generado discrepancias sobre este asunto, porque claro, él defiende a su entidad y yo defiendo a mi colectivo. Pero siempre llegamos a un nexo común, que es que lógicamente los dos buscamos a la víctima y lo ideal es colaborar, evitar esos egos que existen, ¿vale? Esos egos corporativos de no, yo hago esto, tú haces esto, eso existe. La diferencia, yo, desde mi punto de vista, es en la intensidad. Me explico. Lógicamente, Policía Nacional, por ejemplo, o Guardia Civil va a tener muchísimos más recursos que nosotros. Ya no solamente recursos humanos, dotación, sino simplemente recursos técnicos. Ellos tienen acceso a bases de datos que nosotros no tenemos. Pero hay una diferenciación muy notable, que es que ellos tienen unos 15.000 desaparecidos aproximadamente en España. Tal vez me equivoque, pero están en torno a unos 15.000. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos tienen la obligatoriedad de perseguir esos casos de por vida. Sin embargo, nosotros podemos trabajar individualmente y con total intensidad sobre uno de estos. ¿Eso qué garantiza? Sobre todo, un mayor contacto con la familia, que eso reconforta de una forma increíble a la familia, es decir, tener a alguien que te esté trasladando, que te esté demandando, porque si quieres ahora comentamos algún caso real que hemos trabajado, pero el hecho de que tú a una familia le estés mandando preinformes hasta ese informe final y que vayas informando sobre hemos conseguido esto, hemos conseguido lo otro, cuando eso lo comparan, y esto es dicho por ellos, ¿vale? Sé que aquí muchos policías, guardias civiles me van a cortar la cabeza, pero me da igual porque esto es una realidad. Dicho por ellos, por familia, es que claro, a mí cuando mi hija o mi hijo está desaparecido, desaparecida, hay veces que pasan meses y no me informan de nada. ¿Vale? Que eso angustia mucho. Que eso angustia. Que, ojo, no estoy criticando, además yo soy de los que defiende a capa y espada a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Creo que tenemos una policía y una guardia civil de las mejores del mundo. Pero esto es cierto, y les excuso porque estamos hablando de que a lo mejor tienen 15.000 desaparecidos. Casos, claro. Es que es lógico. No pueden dedicarle a cada caso lo que a lo mejor vosotros podéis dedicarle a un caso. La mayoría de los casos que te llegan se resuelven positivamente o no encontráis en la mayoría de los casos a las gentes que ha desaparecido. ¿Cuál es el ratio un poco de éxito? Te diría 50-50. Cuéntame un caso de éxito. Un caso de éxito, pues mira, te puedo contar el que además ha sido el que tuvimos el año pasado y ha sido uno de los casos más gratificantes que yo he tenido a lo largo de mi trayectoria.
Es que es increíble, de verdad, cuando lo recuerdo me emociono. En el año 2022 desaparece una joven en Estados Unidos que lleva viviendo en Estados Unidos, en Miami, lleva viviendo desde el año 96 o 97. Española. Española. Vive en Estados Unidos, lleva pues eso, más de 20 y tantos años en Estados Unidos. De la noche a la mañana, quien nos contrata es la madre porque su hija desaparece, tienen contacto directo todos los días. Además, todos los días o casi todos los días. Además, antes era por Messenger, luego por SMS, luego por WhatsApp, hasta que llega un punto en el que en un abril de 2022, de la noche a la mañana, es como que se la traga la tierra. Ella lo denuncia, a la Ertzaina concretamente, la madre. Van pasando los meses. Bueno, la Ertzaina, lógicamente, hace las gestiones que tiene que hacer con la policía de Miami, en este caso. Y las gestiones que se hacen pues son las básicas. Si está en una morgue, si está en algún hospital, si se ha abandonado el país, ha cogido un avión, lo que sea. Todo eso da negativo, se mantiene desaparecida. Van pasando los meses, se eleva incluso a Interpol el caso, se le pone la etiqueta amarilla de Interpol, se mantiene desaparecida y más o menos por ese diciembre de 2022, más o menos, nos llega al despacho, nos cuenta el caso y la decidimos ayudar. Digo, vale, vamos a empezar esta investigación. Nosotros tenemos que partir de una cantidad y calidad de datos que tú nos aportas. Oye, danos todo ese material para analizarlo. La mujer, recuerdo que nos trajo una bolsa así de grande de cartas postales, cosas que se había cruzado durante todos esos años, ¿no? Claro, yo con eso tengo que establecer líneas de investigación, parametrizar objetivos de investigación, fuentes zooming, relaciones con parejas, exparejas, amigos, domicilios, establecer líneas temporales, cronológicas, bueno, un auténtico caos, ¿no? Eso solamente, establecer esas líneas de investigación nos llevó como unos 2 meses, mes y medio, 2 meses. Después de eso ya conllevó su presupuesto, su trabajo. Después de eso, establecimos un presupuesto para empezar ya con la investigación de localización. Y en un marzo de 2023, hasta marzo de 2024, un año más o menos concretamente, conseguimos localizarla. Dimos con muchos datos errados, muchas líneas de investigación que al final no iban a ningún buen puerto, pero al final se consiguió. Esta mujer estaba con vida, había perdido la cabeza, había desarrollado una esquizofrenia, había sido internada en un centro para homeless en Estados Unidos y bueno, tengo que decir de forma además muy gratificante que ahora mismo, en este momento, madre e hija están juntas y bueno, pues están conviviendo juntas. Recuperó a su hija. No me extraña que te sientas orgulloso de esa historia. Un año de investigación y luego Estados Unidos, que es un país inmenso, ¿no? Claro. Donde no debe ser nada fácil. Trabajar también en un... Claro, ahí lo que hicimos es coordinarnos con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Claro, yo tengo que establecer líneas de investigación. Pero cuando yo empiezo a intuir que puede estar en un centro de este tipo, que solamente en Miami a lo mejor hay más de 300 y pico centros de ese tipo, yo no puedo ir puerta por puerta tocando, y encima por la ley de protección de datos internos de cada centro no nos van a dar los datos. ¿Cómo se consiguió esto? Solicitamos a Ertzaina de forma motivada un police report. Un police report es un reporte policial donde nosotros motivamos y decimos: tras nuestra investigación consideramos que esta mujer puede estar en un centro de este tipo. Que además acertamos que ha perdido la cabeza, que debe un montón de dinero, que tal, y que no tiene recursos ni siquiera para comunicarse con su familia. Le motivamos todo eso y Ertzaina automáticamente se pone en contacto con las fuerzas y cuerpos de Miami, la Policía Metropolitana, si no me equivoco, de Miami, con el consulado también, y prácticamente ellos tuvieron que dar a un botón para saber en qué centro estaban. Y así se consiguió. O sea, que todo un año de investigación y al final se resolvió con un botón, ¿no? Prácticamente eso, sí, pero claro, hay que motivarlo. Sí, claro. Tras un trabajo importante, ¿no? Y también me imagino que tienes esos casos que no se resuelven, que son difíciles y que tienes que directamente comunicar a la familia: oye, no hemos podido hacer el trabajo. Eso es. Mira,
a veces ocurre un caso, por ejemplo, de desapariciones, donde a veces no se llega a buen puerto. No muchas veces es porque tú hagas mal el trabajo, porque tú puedes ir dando esos preinformes, ir enseñando que la investigación va muy bien, va bajo el cauce adecuado, pero llega un punto que la familia dice, es que no puedo más, porque el presupuesto llega hasta donde llega. Claro. Mira, recuerdo una localización de morosos, ¿vale? Eso es otra parte, ¿no?, de las localizaciones, localizar morosos, que eso es más habitual que los desaparecidos de este tipo, ¿no? Recuerdo un caso en el que la trazabilidad del investigado nos llevaba a Londres. Y nosotros tenemos un contacto en Londres para que pudiera hacer las gestiones en la zona. Claro, mi trabajo está bien hecho, porque yo te he dicho que ha pasado por aquí, por aquí, por aquí, pero que ahora mismo está en Londres. Hay que continuar. Cuando yo al cliente le propongo esto, el cliente dice, es que no puedo. Y claro, es que el compañero de Londres tiene que cobrar. Yo sé que es duro decir esto, ¿no? Pero es así. Sí, es duro porque, claro, ya ha gastado todo el dinero hasta llegar a ese punto y cuando ya queda el último paso, te quedas sin dinero, ¿no? Imagino que además desapariciones los presupuestos son altos porque deben de requerir mucho trabajo. Claro, depende de lo que analices en esa parte previa, en esa parte de briefing, ¿no?, que comentábamos. Porque no es lo mismo que tú a mí me digas, oye David, es que quiero localizar a este que me debe dinero y le tengo localizado más o menos en Madrid. Perfecto. Te voy a hacer una serie de gestiones que más o menos van a cubrir un presupuesto para cubrir esa zona geográfica de Madrid. Pero sin embargo, si ya me dices, no, es que creo que puede estar en Alemania. Digo, bueno, pues entonces el presupuesto para estas primeras gestiones va a ser diferente. Pero aquí también me imagino que entra la honestidad del detective. En el momento también de que habrá momentos en los que el detective le tiene que decir al cliente, mira, no te voy a cobrar más, hasta aquí hemos llegado porque este caso no lo vamos a poder resolver. No sé si eso ocurre en ocasiones. Totalmente. Mira, esto es un servicio de absoluta confianza. Yo, cuando me contratan, si detecto que el cliente no confía en mí, te lo prometo, David, que digo, no hacemos el trabajo. Pero es que esto se lo digo a las empresas incluso con una simple baja laboral, ¿vale? O sea, tienes que confiar en mi respuesta operativa y en que todas las acciones que vayamos a realizar van a ser proporcionales, necesarias, van a ir adecuadas a conseguir el objetivo de la investigación. No van a buscar sacarte el dinero. Si no confías en mí, mal vamos. A mayores de eso, yo tengo una cláusula en el contrato, tenemos una clausulita, que dice que de forma unilateral, en el tema de desaparecidos, por ejemplo, yo puedo decidir unilateralmente no continuar con el servicio. ¿Por qué? Porque hay veces que caemos en obsesiones. Y a lo mejor yo he hecho lo máximo posible, mi equipo ha hecho lo máximo posible, y es que no se puede, no conseguimos más. Sí, pero un padre nunca va a renunciar. Claro. Pero yo tengo que ser honesto. Te pongo un ejemplo. Imagínate el caso de Marta del Castillo. Imagínate algo así muy, muy dramático, que es una joven que tristemente pues no ha aparecido. En un caso así, tienes que tener la capacidad para frenar a ese padre, imagínate, y decirle, oye, no te gastes más dinero porque hemos hecho todo lo posible. Todo lo que se podía. Ya no hay nada que podamos hacer. Claro, puedo hacer eso o engañarle y lógicamente eso no lo vamos a hacer. En el caso que has mencionado de las bajas laborales, claro, estaba pensando, todo esto del teletrabajo también tiene, ¿no? Hay mucho empresario quejándose, ¿no? Diciendo, no, yo quiero que vuelvan a la oficina porque no me fío mucho de que la gente esté trabajando. No sé si tenéis también casos de estos. Sí, cuando hubo el boom del teletrabajo, que hubo un boom, subieron un montón las contrataciones por casos de absentismo laboral. Es decir, te pongo el puesto de trabajo en tu casa y resulta que te encuentras al investigado conectado en línea, en red, y luego te encuentras yendo al gimnasio. O te lo encuentras haciendo la compra en horario laboral. Eso es verdad que ha disminuido en la actualidad porque ahora mismo ya hay sistemas de control, ¿no?, de fichado y lógicamente eso ha disminuido bastante.
Antes hablabas de que somos un país de pillos en España, es verdad, ¿no? El Lazarillo y esa cultura yo creo que está ahí. En cierto modo, tu negocio vive de eso, ¿no? O sea, no debe ser mal país este para ser investigador privado. La mentira. ¿Tú crees que la gente en general vive más en la mentira que en la verdad? O sea, que todo el mundo tiene cosas que oculta. Sí. Mira, todos tenemos una vida pública, una vida privada y una vida oculta. Así, las tres. Todo el mundo la tiene. Piénsalo. ¿Cuál es tu vida pública? Esta, ¿no? Haces podcast, tienes una trayectoria perfectamente reconocida y reconocible. Esa es la vida pública, ¿no? de David Jiménez. Tu vida privada la van a conocer, pues, sí, tu entorno, tu pareja, tus hijos, tus amigos, quien sea, ¿no? Esa es tu vida privada. Y tu vida oculta solamente la conoces tú. Esa es la que le ocultas incluso a tu entorno. Esa es la que le ocultas incluso a tu mujer, a tu mejor amigo. Eso existe. Y eso es cuando te pillo y veo que eres adicto a el sadomasoquismo, por ejemplo, ¿no? Y quedas en la calle no sé qué céntrica de Madrid y resulta que yo me entero que cuando sales de trabajar te metes en ese piso y yo luego me entero que en ese piso se hacen ese tipo de actividades. Y según tú, todo el mundo tiene. No digo que todo el mundo sea sadomasoquista, pero todo el mundo tiene esa tercera pata, ¿no? Yo creo que de algún modo sí, y por vida, pero claro, luego depende de la gravedad de esa vida oculta. Me explico. Hay gente que tiene vida oculta adherida a perversiones o a este tipo de cosas, y luego hay gente que a lo mejor lo que oculta en su vida es una cosa que le ocurrió en su infancia y ni siquiera ha sido capaz de contársela a su mujer. Por vergüenza, ¿eh? No digo que sea una cosa de ocultar desde un punto de vista de falta de moral, ética, no, simplemente por vergüenza. A lo mejor esa es tu vida oculta, sin más. El detective privado me imagino que desarrolla ciertos instintos, ¿no? Y uno que yo creo que debería ser bueno para hacer este trabajo es detectar la mentira. Hay maneras porque se habla mucho de la mirada, ¿no? No, es que sé que me estás mintiendo por la mirada, o porque retiras la mirada, o por los gestos. ¿Tú crees que es posible identificar la mentira a través de lo que transmite la persona gestualmente, una mirada? Yo creo que la comunicación no verbal, el lenguaje corporal es determinante, sobre todo para nosotros en las infiltraciones, en las interlocuciones, cuando yo estoy hablando contigo en una investigación. Es determinante porque a mí me va a permitir el hablar contigo, el saber por dónde vas, el saber si estás mintiendo o no, pero de forma indiciaria, muy importante, de forma indiciaria. Es decir, no hay nada científicamente demostrado que determine que porque tú mires todo el rato hacia aquí, creo que estás hacia la parte derecha cuando miramos aquí es como que estamos imaginando cosas o estamos inventando. No tiene por qué, no está científicamente demostrado que siempre sea así. O el hecho de tocarte la nariz. Cuando la gente dice que se toca la nariz es porque está incómodo. Es porque está mintiendo. No necesariamente. Porque a lo mejor yo puedo estar contando una cosa y me genera cierta incomodidad y en un momento determinado me toco la nariz. O a lo mejor tengo un tic, que me toco muchas veces la nariz, y eso que indica que es una costumbre que tengo, pero no tiene por qué estar adherida a que estoy mintiendo o estoy incómodo. ¿Es el polígrafo un método fiable para saber si alguien miente? Diría que indiciario también, pero no 100% fiable, porque considero que si fuera 100% fiable se utilizaría en nuestros procedimientos judiciales. Y no se utiliza tanto porque no es fiable y porque también vulneraría ese derecho a mentir, ¿no? Del imputado. Judicialmente no es una prueba. No se utiliza en España. No. En Estados Unidos sí, entiendo, ¿no? En Estados Unidos sí, depende en algunos estados.
Pero se puede engañar al polígrafo. Se puede engañar, totalmente. Está demostrado que se puede engañar. O sea, una persona que tenga un autocontrol de las emociones muy fuerte puede engañar al polígrafo y responder sin que se altere. Y me imagino que eso es lo que hace que pase el test, ¿no? Es eso, es eso. Es entrenable. De hecho, los agentes de inteligencia, aquí estoy hablando ya de la Seguridad Nacional, agentes del CNI, determinados agentes de campo, no todos, lógicamente, pero estas partes las entrenan. ¿Es posible engañar a un polígrafo? Claro que sí. ¿Por qué crees que no conseguimos erradicar el crimen? O sea, me imagino que es la naturaleza humana, pero evolucionan, tecnología, educación, todo eso progresa, pero el crimen se mantiene. Bueno, yo creo que el crimen es inherente al ser humano. El crimen siempre va a existir. De hecho, yo como criminólogo te diría que la criminología está diseñada para controlar el crimen, pero no para hacerlo desaparecer. O sea, desde la propia prehistoria ya se mataba, ¿no? Para que nos entendamos, ya se mataba simplemente por sobrevivir. Por lo tanto, el propio asesinato ya está inherente en el ser humano, ¿no? ¿Tú crees que el castigo es disuasorio? En el sentido de... Porque este es un debate del que se habla mucho, ¿no? Países como Estados Unidos que tienen pena de muerte, donde el castigo de prisión es más severo que en España, y sin embargo tiene unos índices de crimen superiores a los de España, ¿no? ¿Hasta qué punto, claro, el criminal llega a cometer o no el crimen en función de un castigo, o es irrelevante? Hombre, a ver, el crimen es disuasorio hasta cierto punto. Es verdad que puede generar intimidación, pero no creo que sea una solución tampoco. Pongamos, por ejemplo, la pena de muerte, ¿no? Yo estoy en contra de la pena de muerte. No creo que sea la solución. Creo que hemos evolucionado lo suficiente como para no ponernos al nivel de quien mata, ¿no? Por lo tanto, yo la pena de muerte no la incorporaría a nuestro sistema. Pero luego ocurre otra cosa, que es que cuando metemos a ciertos presos en nuestras prisiones, en nuestras cárceles, buscando ese efecto disuasorio, ocurre que cuando salen tienen una escalada criminal. Es decir, cometen delitos que anteriormente no habían cometido y perfeccionan su modus operandi, perfeccionan su forma de trabajar, de operar. Es decir, el alunicero, cuando sale, ha conocido a otros dos compinches dentro de prisión que hacen alunizajes mejor que él. ¿Eso qué va a provocar? Que cuando salga, como su forma de vida hasta el momento ha sido esa, se ha criado en esa conducta criminal, no sabe hacer otra cosa, no existen, luego muchas veces, que podemos hablar de eso también, no existen una correcta reinserción para determinados presos, y cuando ocurre esto, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues volver a lo que sabes hacer, a tu conducta habitual, a volver a los alunizajes. No tenemos una alternativa a la cárcel para los que rompen las reglas y cometen crímenes, ¿no? Es verdad que se habla mucho de que es al final una escuela de más crimen, que la reinserción no funciona, pero nadie se le ha ocurrido una alternativa para combatir la delincuencia. Bueno, ahí aparecen los criminólogos. Creo que tenemos miles y miles de criminólogos en absoluto desuso. Tenemos todos los años a miles de matriculados a nivel nacional de alumnos que entran con ilusión a las universidades y, sin embargo, las universidades, tanto públicas como privadas, es decir, el Ministerio de Educación en definitiva, oferta la criminología como salida laboral cuando luego la realidad es que no tenemos una correcta aplicación laboral. ¿Vale? Es verdad que, sobre todo en España, no hay... O sea, el criminólogo, más allá de el que escribe libros, pero como trabajo en sí, quizá el ir un poco hacia donde tú te has ido, ¿no? Hacia el detective privado, es una salida, pero sí, pero son cosas diferentes. Son diferentes. Muy diferentes. Pero yo me imagino que tu formación de criminólogo
te habrá ayudado a... Claro. Yo siempre digo, David, que yo soy mejor detective porque soy criminólogo, porque a mí eso me permite dar una respuesta integral a mis clientes. O sea, la criminología me ha aportado unos conocimientos a nivel multidisciplinar que me permiten que cuando un cliente me trae un problema, yo le estoy dando respuestas que a lo mejor no se espera. No le estoy ofreciendo simplemente la vigilancia, el seguimiento o la investigación económica puntual o la investigación de tal. No. Te voy a dar también un asesoramiento integral que te va a permitir saber por dónde va a ir tu procedimiento posteriormente, qué recorrido jurídico va a llevar. Y eso me lo da la criminología. Y es lamentable, y permíteme que me extienda con esto, es lamentable que tengamos criminólogos en desuso, porque tendría que haber criminólogos en las cárceles, en las juntas de tratamiento, tendría que haber criminólogos en los juzgados atendiendo a víctimas, tendría que haber criminólogos en unidades de policía judicial específicas. Es increíble que para acceder a la Policía Nacional da igual ser criminólogo que haber estudiado ingeniería o marketing o... No se le da ningún valor a la formación en criminología. En alguna ocasión han sacado algún puesto por la zona del Levante, en Benidorm concretamente, creo que fue, no sé si en Denia, en Gandía, sacaron puestos para tratar de reducir la tasa de criminalidad de determinadas zonas, ¿no? Que solo puede hacer un criminólogo. Como te digo, el criminólogo actúa el alcance del criminólogo es brutal, porque actúa tanto en la prevención como en la reinserción, como en cuanto a la intervención de un suceso criminal. Porque un criminólogo en un determinado crimen, por ejemplo, te puede hablar del dolo, de si ha habido dolo o no ha habido dolo, y eso te lo da el derecho, de si una herida es inciso contusa, si es inciso cortante, si es lo que sea, ¿no? Un criminólogo te puede dar una visión multidisciplinar que te permita contextualizar el suceso y dar una segunda opinión a su señoría, para que tenga claro desde diferentes puntos de vista qué es lo que ha ocurrido ahí. Si te das cuenta, no tiene nada que ver el criminólogo con el detective. Sí, sí. No, además, el criminólogo, ahí sí que hay un trabajo de valor en lo que tú decías de la prevención, ¿no? ¿Qué políticas, por ejemplo, imaginemos un barrio marginal donde hay un problema de delincuencia, qué políticas se pueden aplicar para reducir esa incidencia de crimen que hay en esa zona? Pues mira, existen ya teorías empíricas y totalmente refutadas, ya que, o sea, comprobadas, que determinan que el estado de limpieza, de orden que tú tengas en uno de esos barrios marginales es determinante para la reducción de la criminalidad. Pongamos que tú tienes un barrio lleno de papeleras rotas, farolas rotas, suciedad en el suelo, pintadas, tal. Vamos a repintar esas pintadas, vamos a arreglar esas farolas, vamos a invertir en este barrio. Está demostrado empíricamente que la criminalidad se reduce de esa forma. En estos barrios marginales, aquí tuvimos en el podcast una entrevista que hizo mucho ruido de Santi Cobos, que es un recluso que ha pasado muchísimos años en la cárcel, entró con 16 años en lo que eran antes los reformatorios y luego cometió muchos delitos. Estaba ahí sentado donde estás tú, mucha gente criticó que le trajéramos, ¿no? Es un asesino, bueno, estas cosas, ¿no? Hay gente que prefiere que solo traigamos a monjes budistas al podcast. Y claro, había otros oyentes, otros espectadores que sí que se hacían esta pregunta, y está en los comentarios, ¿no? De alguien que comete crímenes porque ha vivido desde muy pequeño la violencia o la marginalidad o ha sufrido abusos, ¿hasta qué punto es responsable de convertirse luego en un delincuente, ¿no? Y cómo tratamos a esas gentes que en realidad son verdugos porque han hecho daño, pero también han sido víctimas antes. Y ahí un poco la criminología sí que podría trabajar en la prevención. Tú decías lo de ordenar los barrios y demás, ¿no? Pero... Y en la reinserción, en este caso también.
Pero ¿se puede evitar que alguien que nace en un entorno familiar violento, por ejemplo, o rodeado de crimen, hasta qué punto eso no ya determina, en cierto modo, que se va a convertir en una persona que cometa delitos? Vamos a ver, el ser humano es susceptible de influenciarse por factores ambientales, ¿vale? Entonces, si tú te crías en un ambiente donde la violencia es protagonista, tu padre maltrata a tu madre, tú eso lo ves simplemente ya con 5 añitos, eso empieza a ser un modelo referencial para ti y empiezas a tener ese referente. Por lo tanto, existen muchísimas más posibilidades de que tú, de mayor, actúes de esa forma que si no hubieras vivido eso, lógicamente, ¿vale? Es tu modelo referencial. ¿Cómo se puede combatir esto? Pues evidentemente con políticas criminales que instauren ciertos conocimientos en esos padres que permitan educar correctamente a sus hijos, ¿vale? Lógicamente aquí es muy difícil educar a un padre que maltrata ya con 40 años, es muy difícil. Un padre que tiene un problema de toxicología, que es adicto a las drogas. Claro. Pero yo te doy una alternativa. Conozco, por ejemplo, a una criminóloga que es Beatriz Izquierdo, que se dedica a ir dando charlas por los colegios y ella misma te lo puede decir. Las charlas van destinadas a padres que traten de educar a sus hijos correctamente, ¿no? Y evitar esas conductas. Vamos a evitar esa exposición de violencia. Puedes discutir con tu madre, perfecto, pero discute en un lugar que no te vea tu hijo, ¿vale? Y lógicamente el maltrato, ni que decir tiene, que no debería de existir. Pero volviendo a lo de Beatriz, ella misma lo cuenta, va a charlas, va a colegios y muchas veces lo que busca con esas charlas es instruir a esos padres a que vayan a las charlas para que la escuchen y diga cómo educar a sus hijos, ¿no? Y qué se debe hacer con ellos en casa o no. Y te puedes creer, David, que muchas veces va a esas charlas y prácticamente no hay asistencia de padres. Los padres, las generaciones actuales que tienen hijos, no están interesados en cómo educar, cómo proteger a sus hijos, ¿no? De todo esto. Y va a dar charlas, ya te hablo de otros niveles, va a dar charlas sobre grooming, ¿no? Sobre, oye, ahora mismo estamos viviendo una ola de ataques hacia nuestros menores a través de Internet, de las redes sociales. A través de las redes. Vamos a evitar el grooming, vamos a controlar el acceso a los dispositivos tecnológicos a nuestros hijos. Y tampoco les interesa. Y no les interesa. Y es más, Beatriz te podría llegar a decir también que ha habido veces que se ha ofrecido a ir a colegios y hay colegios que han dicho, no, esta charla no me interesa. Oh, eso es increíble. Eso es increíble. Entonces, ¿cómo se combate eso? Pues es difícil si no hacemos autocrítica y empezamos a trabajar desde esta línea. Hablábamos de la reinserción. ¿Tú crees que es posible reinsertar al criminal cuando ha cruzado ciertas líneas? Es decir, cuando ya estamos hablando de alguien que lleva 20 años o media vida en el crimen. ¿Hasta qué punto es posible que esa persona se reinserte o que dé un giro a su vida? Yo creo que hay determinados perfiles que no se pueden reinsertar en la sociedad. O sea, el psicópata, el que representa el mal, porque para mí la psicopatía es la representación del mal, es totalmente... O sea, es una persona que no se puede reinsertar en la sociedad. Sí que se puede controlar y aprender de sus errores y decir, ya no vuelvo a... Pero evidentemente una persona que tiene esa anomalía en ningún momento va a mejorar, porque es algo innato, ¿no? Entonces, el psicópata no es reinsertable, ¿vale? Hay determinados delitos, por ejemplo, los delitos contra el patrimonio. Alguien como un atracador de bancos, un alunicero, alguien que ha aprendido, alguien que ha podido llegar a madurar, que ha podido ya mejorar su comportamiento, sí que puede reinsertarse en la sociedad, ¿vale? Pero un agresor sexual, un violador, y si a esos trastornos sexuales les adhieres, por ejemplo,
ya no simplemente te hablo de un psicópata, sino alguien con unos rasgos psicopáticos elevados, si tú adhieres todo eso, eso es una bomba de relojería que no se va a reinsertar nunca. Y el psicópata integrado podrá autocontrolarse en la sociedad. Pero el que tenga esos impulsos sexuales como un pederasta no se va a reinsertar. Esa es mi opinión. Y, por ejemplo, igual que te he dicho que estoy en contra de la pena de muerte, sí que estoy a favor de la castración química. Eso en algunos estados se hace. Creo que en Estados Unidos por voluntad propia del recluso. Claro, aquí entramos en debates ya complejísimos, ¿no? O sea, pero tú le darías la opción a alguien que comete ese tipo de delitos de o pasar toda la vida en la cárcel o someterse a una castración química. Sí, sí, porque a diferencia de la pena de muerte, o sea, el máximo bien jurídico protegido que tenemos es la vida. Si tú quitas la vida a alguien, desde mi punto de vista te pones a su altura y no das ejemplo como sociedad, desde mi punto de vista. Yo sé que esto es muy personal. Pero sin embargo, con la castración química creo que se puede dar ejemplo disuadiendo esos impulsos sexuales y no quitando ese bien jurídico protegido que es la vida. Es decir, oye, mira, si no sabes comportarte como una persona normal en la sociedad, pues tienes dos opciones: castración química o prisión permanente. Pero cadena perpetua, no la prisión permanente revisable esta que tenemos, que eso es otro tema. Antes hablábamos de que España tiene una policía muy reconocida, de hecho, en el mundo, ¿no? Una de las mejores policías. Y sin embargo, aunque su índice de resolución de homicidios está muy por encima de otros países, he estado viendo datos, por ejemplo, en Estados Unidos ahora solo se resuelve la mitad de los asesinatos, que es muy bajo. En España llega al 90% de resolución. Y sin embargo, hay gente que se sigue saliendo con la suya. Y la pregunta es, ¿existe entonces el crimen perfecto? Pues mi respuesta sería que no. Porque en cualquier escena del crimen siempre se va a dejar algún, yo no te digo vestigio, pero siempre simplemente algún indicio que te permita establecer esa línea de investigación hacia el autor. La cuestión es, o la respuesta mejor sería, existen malas investigaciones. Siempre dejamos rastro, siempre, algo, por mínimo que sea, siempre dejamos rastro. Por lo tanto, si siempre dejas rastro, el crimen perfecto no existe. O sea que no es tanto que el delincuente, en este caso el asesino, lo haga perfecto, sino que el defecto está en una investigación al que le ha faltado algo. Hombre, también depende del perfil. Es decir, si tenemos a alguien que tiene totalmente perfeccionado su modus operandi, lógicamente va a ser mucho más complicado darle caza. Pero en cualquier caso, siempre se deja un rastro. Siempre. Por eso yo siempre digo que son malas investigaciones o ausencia de elementos tecnológicos. Me explico. Puedo entender que, por ejemplo, en el caso de las niñas de Alcácer, pues la inspección ocular que se hizo pues no fuera adecuada, porque teníamos a un cuerpo de la Guardia Civil en ese momento que probablemente esa dotación concreta de la zona de Alcácer pues no estuviera habituado a un crimen así. Y de hecho se cometieron errores en esa inspección ocular. No se hizo bien el trabajo. ¿Les podemos excusar por la ausencia de elementos tecnológicos y demás? Bueno, tal vez de algún modo lo podemos excusar, ¿no? Pero eso ya cada vez va existiendo menos. Por lo tanto, a medida que todos esos elementos tecnológicos van avanzando, el crimen perfecto, como tú dices, cada vez está más en peligro. Cada vez tenemos más posibilidades de darle caza. ¿Tú cuál dirías que es el error que suele cometer el criminal? Yo no sé si el ego a veces les hace cometer esos fallos o en qué suelen fallar.
Yo creo que es el ego, el exceso de confianza. Y si, por ejemplo, encontramos a un psicópata que, digamos, que busca retroalimentarse, tiene esa esencia narcisista, se puede tomar como un reto el combatir un poco a la policía en sus acciones, ¿no? Entonces, el ego, el exceso de confianza, serían lo que provoca que al final pueda ser detenido, ¿no? Y muchas veces, y ya te hablo, por ejemplo, de organizaciones criminales, a veces, hablamos también de los eslabones más débiles, ¿no? Porque tú imagínate, te hablo simplemente, o volvemos al crimen, a una acción criminal puntual, a un asesinato. Imagínate que solamente lo has hecho, que el crimen lo has hecho con 2 personas, sois 2 autores. Probablemente, a través del más débil, el eslabón más débil de esas 2 personas vaya a ser el que haga que la policía ponga el foco sobre ellos. Y a través de ese eslabón débil van a llegar hasta probablemente el autor intelectual. A mí me sorprende a veces la reacción del que comete un asesinato o un crimen, ¿no? El caso de Daniel Sancho, por ejemplo. Provoca ese descuartizamiento, asesina en Tailandia a este ciudadano colombiano y tiene una oportunidad única de coger el primer avión y marcharse. Y en vez de hacer eso, decide quedarse, va a la policía con heridas en las manos y denuncia la desaparición. Bueno, yo creo en el caso de Daniel Sancho, bueno, yo tengo una opinión muy particular al respecto, porque además a Daniel Sancho se le ha tildado desde el minuto 1 de psicópata en muchos medios de comunicación tradicionales, ¿no? ¿Y tú no crees que lo sea? Yo creo que puede tener rasgos psicopáticos, sí que lo creo, pero lo creo ahora, a posteriori. Lo que no puede ser es que en los medios tradicionales de comunicación, por el exclusivo hecho, y digo exclusivo por aislarlo, de descuartizar a su víctima, ya tengas que ser un psicópata. Y no necesariamente esto es así. La mayoría de estas acciones normalmente se destinan a evitar ser detenidos. Es mucho más fácil deshacerte de un cadáver troceándolo que no sacándolo de forma integral de la zona donde estaban, en la zona hotelera, ¿no? Del camping o del bungalow aquel. Entonces, por ese hecho, que desde el minuto 1 se le tildaba como psicópata, yo tengo claro que por ese hecho no es un psicópata. Lo puede ser por los consecuentes y por otros episodios vitales que haya podido tener. De hecho, si somos prudentes, desde mi punto de vista, para poder analizar la mente de Daniel Sancho y ver si es un psicópata o no, tendríamos que hacerle el PCLR de Robert Hart, que es el estudio, tiene una serie de ítems que determinan si es psicópata o no psicópata. Y ya no solamente eso, sino también atender a otros episodios vitales que haya podido tener en su vida, otros episodios conflictivos que nos inviten a pensar que pueda ser un psicópata. Pero no por el descuartizamiento, eso está clarísimo que no por eso. Pero, de nuevo, comete graves errores en posteriores. Exceso de confianza. Quizá, no me cabe duda. Y quizá el pensar que estoy en un país donde estoy en Tailandia y... Él se creyó que la policía tailandesa no. eran unos cualquiera. No me cabe duda, de verdad. Una de las cosas que tú haces, y con esto vamos a ir terminando, pero que me parece muy interesante, es formar a las próximas generaciones de detectives, ¿no? Eso es. ¿Qué te estás encontrando de la gente joven que quiere hacer este trabajo? ¿Por qué lo quieren hacer? ¿Y cómo ves el futuro de tu profesión? Hay madera, digamos, hay un relevo. Sí. Tú eres todavía muy joven, o sea que no necesitas relevo, pero es verdad que la imagen del detective de antes está cambiando mucho y creo que probablemente hay más gente joven que dice, oye, pues esto es algo que a mí me gustaría hacer. Así es. Mira, lo que nos estamos encontrando es mucha gente que entra, o sea, detectives, estudiantes detectives que entran en la profesión con muchas ganas, con mucha energía, ¿no? De hecho, decías lo de la formación, otro socio y yo hemos montado un instituto, una especie de academia, para tratar de
bueno, solventar ese déficit que las universidades en el ámbito... Digamos el nombre, aquí hay que... el INIP se llama. Hemos venido a hacer publicidad de las causas buenas. Perfecto. Se llama Instituto Nacional de Investigación Privada. ¿Vale? Entonces, a través de ese instituto lo que hacemos es dar una formación continua, que van a ir saliendo cursos durante todo el año, principalmente destinados para detectives o personas vinculadas al sector, donde sobre todo buscamos solventar ese déficit que existe desde que sales de la universidad tras tu formación como detective. Porque es verdad que el detective privado español es el mejor detective a nivel académico de Europa, a nivel teórico podemos decir, en cuanto a regulación también, pero luego nos encontramos que operativamente en la calle, a la hora de hacer una vigilancia, un seguimiento, una infiltración, una entrega, lo que sea, pues cuesta, no hay prácticas, no hay realidad. Claro, es todo muy teórico, que la universidad en general y la educación en España es muy teórica. Pasa en muchos... Pasa en lo mío, en el periodismo, donde yo salí del periodismo hace ya algunos años y recuerdo que llegué a la redacción y dije, escríbete una nota de esta manifestación de vecinos que ha habido. Y yo le dije al redactor jefe, ¿y eso cómo se hace? Y había estado 5 años estudiando periodismo, pero claro, teoría de la comunicación, no sé cuánto, o sea, había muy poca práctica, ¿no? Totalmente. Pues es un poquito eso, es para tratar de, bueno, solventar ese déficit. Y entonces ahí lo que hacemos es formar a jóvenes detectives que o bien están estudiando, como te digo, o se acaban de sacar la licencia. Y pues hace poquito hemos tenido aquí un campus en Madrid, en la zona de Pozuelo. Hemos estado conviviendo con ellos durante 3-4 días y, bueno, pues hemos estado dando una parte teórica, pero luego ha habido 2 días que han sido totalmente intensivos de calle, con vigilancia, seguimiento. Eso es lo que se lo habrán pasado, pipa, claro. O sea, eso es donde han disfrutado más, ¿no? Eso es. Bueno, pues yo espero que crees buena escuela de detectives. Creo que esta charla ha servido para que la gente entienda un poco mejor tu trabajo. Y ha sido un enorme placer tenerte con nosotros, David. El placer ha sido mío, he estado muy cómodo y todo un placer, de verdad. Insisto, el poder estar contigo, conocerte, que además, como te he dicho, sigo tu trayectoria, me pareces un grandísimo profesional y he estado súper a gusto. Muchas gracias y a todos vosotros os espero la próxima semana con otro episodio del Director. No os olvidéis de darle al botón de suscribirse y hasta muy pronto.